Buenas tardes. Mi grupo de trabajo está conformado por Michelle Álvarez, Tatiana Reyes y yo, Dayana Quintero. El día de hoy les queremos comentar sobre el análisis de los resultados. Primeramente, hay que tener en cuenta cómo se realiza la presentación de los resultados. Existen dos principios básicos, como lo son la capacidad comunicativa y parsimonia. El primer principio hace referencia a que los resultados deben tener la capacidad de explicarse por sí solos. Ya el segundo principio hace referencia a que los resultados deben presentarse en una forma más simple, por medio de texto, gráficas y tablas. La presentación de resultados en texto es un estudio en donde no hay tablas ni gráficas como resultados, pero puede acompañarse por medio de fotografías, placas radiográficas, exámenes imagenológicos y también de gráficos analíticos de implicaciones teóricas, técnicas, procedimientos o fenomenológicas. El texto también es utilizado para complementar la información que se presenta en las tablas y gráficas. Asimismo, en los resultados analíticos también es posible presentar resultados en texto, aunque lo más frecuente es que esto sea para acompañar y complementar las tablas y gráficas. Presentación de resultados en tablas. Estas nos permiten presentar los resultados de manera condensada. Una tabla permite enlistar una gran cantidad de valores numéricos en poco espacio y puede ser mejor que una explicación extensa en texto, de manera que permite reducir la extensión del informe final. El título de esta debe ser lo suficientemente descriptivo como para entender el contenido, sin necesidad de recurrir a los objetivos del estudio. En las tablas descriptivas, la primera columna llevará las categorías de la variable. Esta primera columna requiere un encabezado solamente si su contenido no queda claro en el título de la tabla. En el encabezado de cada columna habrá que indicar el tipo de dato presente en ella, con las unidades de medición entre paréntesis. Las filas aparecen por delante de la primera columna y por debajo de los encabezados. Su contenido serán los resultados condensados que queremos presentar. Para los datos categóricos, en el cuerpo de la tabla se anotan las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas. Se debe asegurar que estas frecuencias relativas hagan una suma exacta. Para los datos numéricos en la tabla, se debe anotar la media como medida de tendencia central y la desviación estándar como medida de variabilidad. Presentación de los resultados en gráficas. Al igual que las tablas, las gráficas deben estar en la capacidad de explicarse por sí solas. Las gráficas deben ser monocromáticas para dejar a un lado la tentación de hacer una gráfica más compleja, solo porque los colores lo permiten. Las variables categóricas de los estudios descriptivos pueden presentarse en unos diagramas de sectores. Consiste en crear un círculo que representa al 100% de los casos, el mismo que se divide en sectores proporcionales a la frecuencia de cada categoría. Es recomendable su uso cuando las categorías son 4 o menos. Más allá de 4, se sugiere utilizar gráfico de barras. Debe considerarse en la parte superior de cada barra su frecuencia absoluta y relativa. Las leyendas están proscritas en una gráfica, por cuanto toda la información debe ir cargada sobre la propia gráfica. Por ejemplo, si se trata de un diagrama de sectores, los nombres de las categorías, así como las frecuencias absolutas y relativas, deben ir al interior del segmento o sector correspondiente. Cuando de presentar una gráfica para variables numéricas se trata, tenemos el caso de la presentación de una única variable a través de un histograma, el mismo que debe ir acompañado de una curva normal, su valor medio y sus respectivas medidas de dispersión, ya sea desviación estándar o desviación típica según corresponda.
Las barras de error son otra forma de presentar las variables numéricas. En el centro se encuentra el valor promedio y los límites superior e inferior corresponden al intervalo de confianza para los datos si se calculó con la desviación estándar y para la media si se calculó con la desviación típica de la media. En el caso de los estudios analíticos, el nivel más básico para estudios correlacionales, cuando se trabaja con variables numéricas, es muy común utilizar el diagrama de dispersión o nube de puntos, esto por su aspecto de la presentación en el plano cartesiano. Un diagrama de dispersión debe incluir las definiciones de las unidades empleadas en el eje de las abscisas y en el eje de las ordenadas, enfocado la gráfica solamente sobre la nube de puntos y no extendiendo innecesariamente en el plano cartesiano. Una gráfica que requiera media página de texto no es útil. Presentación del análisis estadístico. No se presenta el análisis estadístico, sino como tal se presenta el resultado de este. Si bien pueden existir procedimientos estadísticos intermedios, para lograr el resultado que queremos mostrar, estos no se presentan, sino solamente su resultado final. El análisis estadístico aparece en el nivel descriptivo de la explicación, específicamente cuando queremos estimar un parámetro de la población a partir de una muestra. El análisis estadístico consiste en calcular la estimación puntual y acompañarla con sus respectivos intervalos de confianza al 95%. En el nivel descriptivo de la investigación también aparece la prueba de hipótesis, donde los procedimientos más usados son la prueba de bondad de ajuste del chi cuadrado y la t-student para una muestra. En la presentación de resultados se coloca el valor estadístico acompañado del p-valor, que representa la magnitud de error tipo 1. Las pruebas estadísticas como el chi cuadrado o t-student son procedimientos que nos permiten decidir sobre la presencia o ausencia de la relación entre variables a partir de los resultados que se pueden concluir sobre la dependencia o independencia entre ellas, pero desde el punto de vista probabilístico. Interpretación de los resultados. La interpretación de los resultados es un proceso creativo que utiliza como sustrato o insumo a la presentación de resultados. Comienza con una completa descripción, continúa con la lectura enfocada en el análisis estadístico de los datos y culmina con la enmarcada interpretación estadística de los mismos. La descripción de los resultados no es una transcripción de lo que se presentó en las tablas o en las gráficas de la sección de los resultados. Se trata de una lectura reflexiva acerca de lo que nos interesa resaltar, casi adelantándonos al análisis estadístico que lo acompaña. La lectura enfocada del análisis estadístico de los datos constituye también un puente entre los resultados mismos y las conclusiones a las que deseamos llegar. Se trata de una examinación del análisis estadístico que apunta a sustentar las futuras conclusiones. Y por último, la interpretación estadística es la conclusión estadística a la que llegamos a partir de su análisis. No se trata de las conclusiones del estudio, por lo cuanto aún faltan muchos elementos que considerar para tal fin. Se trata de concluir probabilísticamente para que esto nos sirva de insumo para la discusión de resultados, de donde se obtendrán las conclusiones definitivas de este proyecto. Discusión de resultados. La discusión de resultados es un proceso creativo que comienza con la interpretación de los resultados en términos de propósito de estudio. Si el propósito del estudio habla de los factores de riesgo, entonces los resultados estadísticos, los cuales fueron estos, y si fueron satisfactorios, deberán indicar que las condiciones planteadas
¿Son o no factores de riesgo? Muchas veces los resultados del estudio no son concordantes con la experiencia propia del investigador frente a tal situación. Se debe analizar las condiciones que hayan provocado esto. Por ejemplo, haber obviado algunas variables de confusión. Esto se debe anotar como alcances y limitaciones. Aún con el análisis anterior, los resultados del estudio deben ser contrastados con otros estudios. Se trata de los antecedentes de investigación, pero no se trata de una comparación estadística, sino cualitativa. A esto también se le denomina contraste externo. Muchas gracias.